sobre Salomón. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículo 27 de esta manera. Espero que tú puedas leerlo allá en tu palabra. En la Biblia dice: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Fíjate cómo la palabra de Dios dice que ni aun con toda su gloria Salomón se vistió como uno de ellos. Ahora quiero hablarte unas palabras claras, breves. Salomón es referencia de sabiduría, de riqueza. Fue el tercer rey de Israel. Su historia se encuentra en el primer libro de los Reyes. Se le atribuye a él la construcción del templo de Jerusalén, donde Dios fue adorado. Durante su reinado había paz, mucha riqueza, pero a costa de opresión. Y el final de su vida fue muy desastroso. Quiero hablarte algo del origen de Salomón, que nos va a entender más o menos cómo era el rey Salomón. Su nombre significa pacífico, pero también había otro nombre para Salomón. Se le llamaba Jedidías, que significa el amado de Dios. Así que tenía dos nombres: era pacífico, pero era amado por Dios. Todo ser humano ha sido concebido en el pensamiento de Dios. Todo ser humano es amado por Dios. Todo hombre debe ser pacífico, porque Dios es pacífico. Dios es un Dios de paz, y debe estar en el corazón de ellos. Su madre se llamaba Betsabé, y la triste historia de Betsabé fue esta, ¿no? De que ella era casada con Urías, pero David se enamoró de ella y la trajo. Pecó David, Dios lo castigó, porque la Biblia dice que lo castigó. Sin embargo, Dios redimió a David, y de tal manera que nació de ahí Salomón. Y antes que él fuera rey, había otros dos hermanos. Uno de ellos se llamaba Absalón y otro era Adonías. Dios le había dicho a Salomón: tú vas a reinar, tú vas a ser el rey después de tu padre. Pero sus dos hermanos mayores querían matarlo, querían eliminarlo para quedarse con toda la herencia. Y Dios intervino antes de ello, y Dios le proveyó su reinado. Otro aspecto interesante que debes entender es que David tuvo una oración, y esa oración fue contestada. Todos tenemos necesidad de Dios. Salomón oró a Dios en su necesidad. Era joven, se le dio el reino y decía: ¿cómo voy yo a administrar este gran reino? ¿Cómo voy a tener sabiduría para gobernar este reino? Bueno, entonces vamos a seguir en esta secuencia. Podemos sentarnos allá, nos podemos sentar un ratito más. Después que Salomón recibió el reino, muchos de sus adversarios fueron eliminados de su lugar, y tomó la decisión Salomón de edificar el templo del Señor. Pero antes de ello pidió un consejo de Dios. Dice que fue al monte Gabaón y ofreció sacrificios a Dios, 1000 holocaustos para Dios. Y nosotros seremos capaces, igual como Salomón, de limpiar nuestro corazón y nuestra vida y ofrecer un sacrificio a Dios de tal manera que fluya una alabanza de adoración a nuestro Dios. Es una pregunta que nos hacemos. En segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 16, dice que Salomón fue a consultar a Dios. En oración fue para decirle: Señor, ¿qué puedo hacer? Mi reinado necesita un buen rey. Así como cada familia, cada lugar debe haber un padre. Tú como padre también debes decir: mi familia necesita un padre, mi esposa necesita un esposo. ¿Yo qué puedo hacer? Él fue a consultar a Dios. Salomón consultó a Dios para saber cómo iba a ser su administración de su reino. Y dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 1:16, al cual fue a consultar Salomón con aquella gran asamblea. Cuando tenemos proyectos importantes, debemos, la verdad, consultar a Dios. La petición de Salomón fue esta: da pues a tu siervo
corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón decía, Señor, dame un corazón que te busque, un conocimiento para que yo pueda hacer las cosas que a ti te agradan, porque este pueblo que tú me has dado es grande. Tú puedes tener una familia y tú debes gobernarla con sabiduría y con entendimiento. Tú tienes un negocio, que Dios te ha dado un negocio. Tú debes pedir al Señor, Señor, dame sabiduría para que yo pueda guiar este negocio. Dios te ha dado a ti cosas buenas en tus manos y tú debes pedirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Y Dios te puede contestar esa oración. Recuerda que el Señor Jesucristo lo dijo una ocasión en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá, te va a venir. Pero si tú lo crees con todo tu corazón, si tú sabes que le has pedido al Dios Todopoderoso, Dios le dijo a Salomón, por cuanto me has pedido un corazón entendido, por cuanto has pedido algo que es del corazón mío, del reino, te voy a añadir otras cosas más grandes. Dios le añadió riqueza, Dios le dio paz, Dios le dio extendimiento más allá de los límites, su reino. ¿Cómo son tus oraciones? Salomón, su oración fue eficaz, su oración fue correcta, su oración fue una petición que llegó al corazón de Dios. Como administradores de Dios, debemos nosotros reconocer que a veces pedimos mal. El apóstol Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra deleite tiene que ver con hedonista. Queremos tener un placer inmediato. A veces le decimos a Dios, Dios, hazme sentir tu presencia. No recae en el poder de Dios, sino que nosotros queremos sentir. Somos a veces egoístas, pero nosotros debemos buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Sí? Salomón en su oración deseaba ser un buen administrador de los bienes que Dios les había dado. Salomón quería ser un buen administrador. Recordemos que un día Dios nos va a llamar a su presencia y nos va a decir, ¿qué has hecho con la administración que yo te he dado? Recordemos como allá en Lucas 16, versículo 12, Dios le llamó y le va a llamar al siervo y le va a decir, a ver tú, ¿qué has hecho con tu administrador? Dice así Lucas 16, 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no vas a poder ser más mayordomo. Quiero decirte, hermano, que Dios desea lo mejor para tu vida. Desea que tú seas un buen mayordomo. Pídelo en oración a Dios. Salomón así lo hizo. Dios lo bendijo y llegó a ser un hombre grande y entendido para la gloria de Dios. Que damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Y déjame decirte en esta hora acerca de otro aspecto de Salomón. Salomón hizo trabajo. Trabajó durante 20 años de construcciones para agrandar el reino que Dios le había dado. Salomón, dentro de su administración, dentro de la bendición que Dios le había dado, de dar riqueza, darle economía, darle paz, de darle muchas áreas importantes de su vida, le dio mucho trabajo. Durante 20 años estuvo trabajando. 7 años trabajando en la construcción del templo de Dios y 13 años construyendo sus casas, sus habitaciones, las habitaciones de sus esposas, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo cierto es que esta construcción del templo de Dios se encuentra en el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 5 y capítulo 6. Pero el diseño de Salomón no era de Salomón. El diseño para hacer el templo de Salomón no provenía directamente de Salomón, sino venía de David, su padre. Dice 1 Crónicas capítulo 28 versículo 11, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente
para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra de diseño. Así que Salomón fue el edificador, pero el que tenía el entendimiento fue Dios, que se lo dio a David y había trazado el diseño de la casa de Dios. Así que muchas veces dicen el templo de Salomón, realmente fue el templo de David, guiado por la mano de Dios, pero Salomón fue el que construyó el templo de Dios. De hecho, el dinero que se utilizó para el templo también lo había dado David. Es decir, el administrador fiel, como mayordomo, tomó el recurso, el diseño, y no cambió nada del diseño, no cambió nada de los recursos, era fiel. Salomón fue un hombre fiel. Dice 1 Crónicas 18 y en 1 Crónicas 29, también nos habla de cómo fue la construcción del templo, pero vamos a centrarnos en 1 Crónicas capítulo 29, versículo 2. Dice, acerca de David: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y maderas para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Fíjate, Salomón fue fiel administrador de los bienes de Dios. Fue fiel. Dios le había dado por medio de David, su padre, el diseño del templo, pero también le había dado el diseño de todas las cosas. Entonces Dios le había dado todo el diseño, le había dado el recurso, los bienes. Salomón era un buen administrador. Déjame decirte que él había pasado 20 años construyendo, 4 años del inicio de su reinado, fue consultando con Dios, fue eliminando sus adversarios, y después de esos 4 años empezó a edificar. Primero la casa de Dios, después su casa. Nuestra vida debe ser igual como la de Salomón. Mira, Dios nos ha dado el diseño de todo lo que debemos hacer. Dios nos ha dado los recursos. A veces nosotros no lo vemos, pero ahí está. Si tú pones en obra todos los trabajos que Dios quiere que tú hagas, Dios proveerá fielmente todas las cosas que tú hagas, porque Dios ha puesto esas cosas en tu corazón. En total de su reinado, pues, él había hecho muchas cosas, muchas grandes cosas. Ahorita vamos a ver las cosas negativas de Salomón, porque definitivamente algo bueno nos enseña, pero también hay cosas negativas que debemos evitar. Ya estuvimos viendo acerca del reinado de David, cómo tuvo un corazón, un deseo de servir a Dios, un deseo ferviente de adorar a Dios, de seguirlo. Su oración fue contestada a Dios el Eterno, pero hubo un declive del reinado de Salomón y de su vida espiritual. Tristemente, Salomón, que fue una figura importante en el reinado de David, en el reinado de Israel, también tiene su situación muy difícil. Y de esta quiero hablar, y tal vez me pueda extender un poquito más de estos tiempos, pero es necesario tocarlo. Fíjate cómo su semejanza con el anticristo y Salomón. Es algo tremendo, pero fíjate, a la mitad de su reinado se inclinó a adorar a lo que no era. ¿Por qué digo que la mitad de su reinado? Porque Salomón reinó 40 años. Y de esos 40 años, la mitad de su reino se dedicó a construir, a edificar, a fortalecerse. Y la otra mitad de sus años se dedicó a placer. Se dedicó a ser hedonista. Se dedicó a disfrutar de todo lo que tenía, de todo lo que había, y su corazón se desvió para con Dios. Dice Primera de Reyes 11:9, dice: y se enojó Jehová contra Salomón
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Fíjate, a la mitad de sus días, Salomón se desvió de Dios. Dios se le había aparecido 2 veces. Primero en Gabaón, cuando había ofrecido sacrificios y había pedido esa oración fundamental, hermosa, de que quería cambiar su corazón. Dios se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras. Pero también después, 7 años después, cuando terminó la construcción del templo y cuando llegaron a ministrar los sacerdotes, también la presencia del Señor bajó, llenó el templo, él lo vio, él experimentó la gloria de Dios. Pero a la mitad de sus años se desvió. Podemos decir que más o menos así como David. David, cuando no fue a la guerra, pecó con Betsabé. Pero la única diferencia entre David y Salomón es que David se arrepintió inmediatamente y fue del agrado de Dios. Sin embargo, Salomón no. Eso nos hace recordar al anticristo, que el anticristo en su reinado de 7 años, 7 años plenos, va a reinar la mitad bien. Es decir, durante 3 años y medio el mundo se acercará a él y creerá que él es la solución de todo, la solución absoluta de todo. Y todos vendrán ante él y le rendirán pleitesía. Después de su segundo tiempo de reinado del anticristo, empezará otra vez una situación difícil, en donde va a apretarle el cuello a los judíos, de tal manera que querrá él que lo adoren a él. Pero eso sabemos que no va a ser. La mitad de su reinado será dulzura, engaño y mentira, pero la otra mitad será revelado como bien realmente es el corazón de el anticristo. Dice Daniel 9, versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otro aspecto interesante también de la comparación entre el anticristo y Salomón, o Salomón y el anticristo, viene con esto. Salomón fue lleno de sabiduría y de entendimiento. Y déjame decirte que también el anticristo va a ser un hombre lleno de sabiduría y de entendimiento. Solamente que Salomón fue guardado para hacer la voluntad de Dios, pero al final de cuentas él se desvió. El anticristo, por ejemplo, ya en Daniel 8, versículo 23, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, es decir, cuando hay un reinado de hombres perversos y hombre maligno, dice, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, o sea, muy sabio, muy entendedor. Y añade el versículo 25 de Daniel 8, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Imagínate, este hombre, el anticristo, querrá tener más sabiduría que Jesucristo. Por eso va a desviar a mucha gente. Les va a decir a las personas que Jesús no es el único camino, que el príncipe de los príncipes, que es Jesús, no es el que da la salvación, ni es el que da la vida, sino que va a ser Él el que va a guiar a la gente hacia la salvación. Cosa que muchos lo entenderán y dirán, este no es el enviado por Dios. Ahora, otro aspecto interesante de ello, porque a veces podemos decir, ¿será posible que el anticristo será tan carismático como David, como Salomón? Sí. La Biblia dice que el anticristo va a ser riquísimo, así como lo fue Salomón, riquísimo. El número 666 está bien relacionado con el anticristo. Lo vemos allá en Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Ahora tú me dices, ¿qué tiene que ver esto con Salomón? Mucho. ¿Por qué mucho? Porque déjame decirte que el mismo número se vuelve a repetir en la vida de Salomón, 666.
¿Cómo? Cuando recibía los impuestos de todas las naciones, venían sobre él 666 talentos de oro. Primera de Reyes 10, versículo 14 dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Increíble, pero el mismo número que aparece en Apocalipsis se repite con Salomón. Unos dicen, es que no tiene nada de relación uno con otro. Déjame decirte que sí. Cuando la Biblia lo especifica, tiene alguna razón. Entonces debemos considerar que la abundancia de los bienes que producía Salomón no son los suficientes para afianzar la salvación. Salomón era riquísimo en todo, pero su corazón se desvió para con Dios. El anticristo será riquísimo en todo, se la sabe en todo, pero eso no garantiza la salvación. Recordemos que Jesús nos habla diciendo allá en Lucas 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Salomón tenía muchos bienes, pero eso no era la vida. El anticristo tendrá muchos bienes, muchas riquezas, pero eso no es la vida. Acordémonos lo que el apóstol Pablo dice allá en 1 de Timoteo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Eso fue lo que le pasó a Salomón. La abundancia de los bienes, las riquezas lo desviaron. Y al final de su vida dice que Dios le levantó enemigos por todos lados. Enemigos de Siria, enemigos en Egipto, enemigos en Amón, enemigos de su propia tierra. Triste y lamentablemente, esto es lo que pasó con Salomón. Así entendemos que el anticristo pues será un hombre que motivará y dirá a la gente, vengan, hay riqueza, hay economía, hay lo suficiente para sobrevivir, yo les voy a quitar todos los males, conmigo va a ser chido, como dirían la chaviza, diría por ahí, ¿no? Entonces, otro aspecto, un segundo aspecto es el desenfreno sexual. Durante el periodo de Salomón hubo un desenfreno sexual. ¿Cómo sabemos eso, que hubo un desenfreno sexual? Déjame decirte que Salomón vivió así. Aparte de la novia o de la esposa que tenía, de la hija de Faraón, obtuvo otras muchas mujeres. Y en 1 Reyes 11, versículo 1 al 8, me gustaría leerla. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Teas. Fíjate cómo dice el versículo 2, gente a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os ligaréis a ellas, ni se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Ese era el peligro. Ese era el peligro. Y dice el versículo 3, a estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, su amor ya fue dividido entre el amor a la ley de Dios y el amor placentero hacia las mujeres. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres les desviaron el corazón, dice, su corazón. Por eso Salomón al final de su vida dice, y le dice a toda la humanidad, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salomón entendió, si tu corazón no está guardado con la gracia, con la ley de Dios, en vano es lo que tú hagas. Por eso decimos que qué tan ligadura hay entre el rey Salomón y el anticristo. Y dice el versículo 4, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Aquí entendemos ahora la situación. Salomón fue un hombre lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, Dios lo guió, Dios lo fortaleció, pero a la mitad de sus días se corrompió.
y ya no tuvo una vida agradable a los hijos de él. Dice el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Qué tremenda la situación de Salomón. Hubo un desenfreno total. Salomón, a la mitad de sus días, se empezó a desviar. David, el Señor Jesús nos habla diciendo que así como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, como en los días también de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Salomón se casaban y se daban en casamiento. Porque él hacía eso. Se casaba con la que quería, con la que pudiera, se juntaba, tenía relaciones sexuales, y eso había un desenfreno sexual en todo el pueblo de Israel. Y estaba como Lot también. Había desviado su corazón tras los ídolos, y había desviado, y así era el tiempo de Lot. Mira, nuestro Señor Jesucristo lo dice en Lucas 17, versículo 26 al 30. Como los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en matrimonio, casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todo. El tiempo de Salomón era así. Se casaban, vivían, se regocijaban, en fin. Dice el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pensaban que tenían toda la vida por delante, que podían comprar, ahora sí hay abundancia, ahora sí hay riqueza, ahora sí hay esto, adoremos a los ídolos de aquí, adoremos a los otros dioses. Pero vino destrucción repentina sobre ellos. Así será cuando el Hijo del Hombre sea manifestado. Vamos a concluir con esto. En cuanto a la vida de Salomón, hay muchas cosas importantes que nosotros debemos entender. Primero, ¿es correcto pedir cosas a Dios? Sí. Sobre todo aquellas que ayudan para la edificación y la construcción del reino de Dios. Sea esto en tu ministerio, sea esto en tu hogar, o sea esto en las relaciones que se sirven para la gloria de Dios. Salomón pidió y recibió. El Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Salomón buscó a Dios en su juventud. Y Dios le escuchó. Y Dios le abrió puertas. Y Dios lo bendijo. Y Dios le llenó de grandes bendiciones. Es correcto ser buen mayordomo. Es correcto traer más dividendos para la adquisición de mayor hacienda. Salomón lo hizo. Dios le dio sabiduría y con lo que tenía se enriqueció, llegó a ser grande, llegó a ser fuerte. Y eso todo lo queremos hacer. Queremos extender nuestra casa, nuestro negocio, nuestro trabajo, el reino de Dios. Queremos incrementar de miembros en la iglesia, hacer nuevas y obras maravillosas. Eso es bueno, porque Dios nos va a pedir cuentas. A ver, yo te di 5 denarios, ¿qué hiciste con ellos? Señor, hice 5 más, o hice 20 más, hice 150 más. Oh, buen siervo y fiel. Dios quiere que tú seas buen administrador. Salomón lo fue, a su tiempo lo fue. Si a la mitad de sus días hubiera llegado el Señor y hubiera dicho, dame, ríndeme cuentas, el Señor le hubiera dicho, buen siervo fiel. Pero si su Señor tardara en llegar, entonces empezaba a maltratar y emborracharse, como dice la misma parábola, porque no aprovechó el tiempo correctamente. Ahora, por eso debemos cuidar bien a quién le damos nuestro corazón. Salomón, durante el tiempo de su vida, no aprovechó bien el sentido de su corazón, porque su corazón se desvió. Su corazón compartió otra lealtad y no la lealtad con Dios. Y Salomón lo escribe en el final de Eclesiastés, cuando se ve viejo, se ve cansado y le dice a la juventud, le dice a los jóvenes, sobre toda cosa guarda tu corazón, en él mana la vida. Sobre toda cosa teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y le dice, toma placer en tu corazón, joven, haz lo que quieras,
Pero debes saber que un día Dios te va a juzgar a ti. Ten cuidado de lo que tú hagas, de lo que tú digas, de lo que permanece fiel para con Dios. ¿De qué le sirve ser fiel administrador, pero su corazón se desvió tras los dioses ajenos? ¿De qué sirve que tú tengas buen éxito en los negocios, pero si le eres infiel a tu esposa? ¿Cuántos líderes, cuántos empresarios son en verdad exitosos? ¿Cuánta gente que tiene sus negocios propios les va bien? Pero cuando empiezan a tener un segundo amor, cuando empiezan a tener una segunda esposa, empieza a ir mal, porque se desvían. ¿De qué sirve tener buena economía si no servimos al único Dios en nuestros corazones, como le pasó a Salomón? Tiene una economía excelente, una economía sólida, pero su corazón se desvió. Si has puesto tu corazón a servir a Dios, te invito a que hagas una inspección de tu vida y deseches aquellas cosas que te estorban y que avances con paciencia en Jesucristo. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor un gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos despojarnos de lo que nos asedia, del peso del pecado y de todas aquellas situaciones que nos impiden correr hacia la meta, que es Jesús, hacia el trono de la gloria de Jesús. El apóstol Juan también nos habla diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso lo dice 1 de Juan 2, versículo 19. Amigos, necesitamos permanecer en Dios. Puedes pedirle a Dios, pídele, permanece en Él, pero que tu corazón no esté dividido, porque esto es una enseñanza que Salomón nos habla y nos dice de lo que pasó en su vida y de lo que cada uno de nosotros corremos ese riesgo y ese peligro. Así es que oremos a Dios. Oremos a Dios para que tengamos ese sentido de buscar a Dios.